Primer Reyes 15:1 al 8, por favor. Parte 8 de la serie que hemos estado caminando ya durante poco más de un mes. Justo cada semana evalúo si le sigo, o sea, no es como que la vaya a interrumpir, más bien como que la pauso y luego puedo dar como que otros mensajes libres. Porque digo, bueno, es la temática puede ser monótona o es mucho Antiguo Testamento. Siempre que quiero pausar, digo, esta y ya. Entonces, esta es como que la última y quizás pause la próxima. No, no es cierto. Bueno, ya creo que le vamos a seguir así hasta octubre, donde sí tengo planeada otra serie. La pausamos esta y seguimos, pero creo que siempre encuentro algo. Lo que me llamaba la atención de este relato que vamos a leer es lo pequeño que es. Primera de Reyes no nos dice mucho, o bueno, nos dice lo más importante, nada más, que queremos saber acerca de este personaje, Abiam. Y Segunda de Crónicas abunda un poquito más en la historia, y lo que vi en ambos textos me llamó mucho la atención y es justamente lo que te quiero compartir ahorita. Entonces, Primera de Reyes 15:1 al 8, vamos a darle. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Ojo con eso. Y el nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom, y Abiam anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Ojo con eso también. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Pero por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías, elitita. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites tener, Dios. Gracias porque logramos llegar aquí de una forma u otra y porque encontramos siempre una mesa que está puesta delante de nosotros. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Enséñanos que más que discursos piadosos, tú deseas un corazón entregado. Que la vida de Abías y de Asa nos muestren la diferencia entre una religiosidad superficial y una devoción verdadera. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Has conocido a alguien, o maybe, quizás tú eres ese alguien, que domina a la perfección el vocabulario religioso y que normalmente en tus palabras, cada vez que hablas, suenas muy espiritual? Y uno puede adivinar fácilmente tus creencias nada más por escucharte hablar. Y a veces trabajo, en familia, en la iglesia, somos muy eficientes en incorporar nuestro lenguaje bíblico, ético, religioso a nuestra forma natural de comunicarnos, ¿no? Podemos citar versículos, no sabemos quizás unos cuantos de memoria, oramos elocuentemente, hablamos de las bendiciones de Dios con un corazón piadoso, agradecido, con una convicción inquebrantable. Parece que por nuestras palabras nada nos puede tumbar de donde estamos. Y suele impresionar mucho a las personas. De hecho, lo que normalmente sucede con los años es que este tipo de síntomas se manifiesten en nuestras vidas. Pero cuando las acciones no respaldan nuestras hermosas palabras, se da un quebranto. ¿Qué sucede cuando nuestra vida privada contradice nuestro discurso público? Porque en esta historia es justo lo que vamos a ver. Vamos a ver un contraste.
Porque todos los reyes nos ofrecen una galería preciosa de contrastes, de ejemplos, de lecciones. Abías pronuncia un tremendo discurso en Segunda de Crónicas que no se retrata en Primera de Reyes 15, que fue lo que leímos ahorita. Y veo ese contraste y digo, Primera de Reyes, que se enfoca más en decirme las cosas negativas que llevaron al pueblo a una catástrofe nacional, me dice exactamente lo que necesito saber acerca de Abías. Sin embargo, Segunda de Crónicas me dice algo más y al mismo tiempo lo que me dice me hace ver una brecha en su corazón. Nos enseña entonces este mensaje que un momento de gloria por la gracia de Dios nunca se compara a una vida verdadera, de una entrega total y constante hacia Dios. Es mejor tener a Dios en el corazón que en la boca, y por eso titulé este mensaje: Dios se vive, no solo se pronuncia. Así que te pongo ahí delante de ti el mapa. Este es el mapa del mensaje, 3 puntitos nada más, rogándole a Dios terminar pronto. No prometo nada, como siempre, pero el tema tiene bastante profundidad en cada uno de esos puntos. Así que si están listos y ya apuntaron ahí sus puntitos para los 4 que toman nota, pues bueno, vamos a agarrarnos. Segunda de Crónicas 13, 4 al 6. Entonces, Abías. Ahora, yo sé que ya notamos una diferencia. Estoy leyendo al principio Primera de Reyes y Primera de Reyes me está hablando de un tal Abiam. Segunda de Crónicas me está hablando de un tal Abías. Se trata de la misma persona, lo podemos ver por la misma historia, el tiempo que reinó, después de quién reinó, sus ascendientes. Bueno, todo es consistente, pero ¿por qué cambia el nombre? Hay 2 explicaciones. Ya que el libro de Segunda de Crónicas se escribe después de Primera de Reyes, varios siglos después, muy probablemente la forma de pronunciar el nombre implica el cambio. Implicaría algo así como cuando escribes tu nombre, por ejemplo, Karina con K o Karina con C, ¿ves? Un cambio mínimo, pero es el mismo nombre. O implica algo intencional de parte del autor, que ya he visto antes en el libro de Jueces, donde según el énfasis que el autor le dé al personaje, es el nombre que nos da. Abías significa aquel cuyo padre es Jehová. Y en Segunda de Crónicas, que es un libro que se dedica a hablar lo bueno de los reyes, puede ser que el énfasis bueno del autor de Segunda de Crónicas contraste con el énfasis negativo del autor de Primera de Reyes. Porque Abías significa aquel cuyo padre es Jehová, pero Abiam significa padre del océano. Y probablemente aquí se ve este énfasis que nos está enseñando algo. Lo que comunica el autor de Primera de Reyes es que independientemente de los demás hechos que luego se registren de él, este no fue un rey conforme al corazón de Dios. Este no fue un buen rey. Y su nombre significa algo bonito y quizás se dicen cosas bien de él, pero este no fue un buen rey. Así que vamos a ver entonces qué es lo que lo hace ser un rey que despierta estas ambivalencias. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: escúchenme, Jeroboam y todo Israel, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. ¿Qué está sucediendo aquí? Jeroboam representa el reino del norte. Ya que estamos en el reino dividido, ahora tenemos 2 reinos en conflicto: reino del norte representado por Jeroboam, reino del sur cuyo primer rey fue Roboam. No son hermanos, sus nombres se parecen, ya lo hemos estado repitiendo varias veces. El tema es que a Roboam se le da una instrucción de parte de Dios de no levantarse y pelear contra sus hermanos
en Israel. Pero Jeroboam era otro boleto, lo vimos el domingo pasado, era un tipo bastante ególatra, bastante distorsionado y hacía lo que se le daba la gana. Y en ese contexto, entonces a Jeroboam le parece buena idea ir a pelear contra sus hermanos de Judá. Y lo que está pasando ahorita es el filo de la batalla. Están a punto de encontrarse un ejército de 400,000 de Judá contra un ejército de 800,000 de Israel. Como ves, y diríamos los que manejamos el lenguaje cholo, el tiro estaba disparejo. Entonces se levanta este hombre, Abías, que era el rey en turno, y da tremendo discurso. Vamos a leer un poquito más el lenguaje tan religioso y tan profundo que incorpora en su discurso Abías. Pero en cuanto a nosotros, y quiero que notes cómo él habla en plural, pero las flores que se echa. Porque las flores que se echa luego no las sostiene con nada y ese es parte del punto del mensaje. En cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, primera flor, y no lo hemos abandonado, segunda flor. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, porque nosotros, otra vez la flor, guardamos las ordenanzas del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Y aquí empieza a sonar como esa hermanita que normalmente te saca todo su currículum espiritual, o estas personas que leemos o que vemos que sacan todo su currículum de por qué su religión es la verdadera. Se echa varias flores al mismo tiempo que les está diciendo qué es lo que no hacen. Ahora, no es todo falso, tiene razón porque recuérdate que Jeroboam puso los sacerdotes que les dio la gana. Los levitas verdaderos dijeron, vámonos de aquí, o sea, esto se está yendo a la porra, vámonos al reino del sur y vamos a adorar al Señor como debe ser adorado. Entonces, ahora Abías se lo está echando en cara. Abías habla de su teología, habla de su doctrina, habla de su práctica y cómo es una práctica más piadosa que la de estos herejes del norte, y en parte tiene razón. El problema es que no tiene hechos que sustenten sus palabras. El problema es que esto es puro eco y que el eco precisamente se da de una repetición. ¿Ves? El eco no es original, el eco repite. El eco se centra principalmente en un sonido que rebota en un espacio vacío. Y probablemente las afirmaciones que hace Abías son las afirmaciones que hacen todos los israelitas bien. Y él quiere ser un israelita bien o quiere encajar en el grupo de los israelitas bien, ¿no? En el grupo de los conservadores de ultraderecha que traen la religión o en el grupo de los liberales. Ve tú a saber, los grupos son grupos. En eso siempre vamos a ver desbalances y contradicciones. El tema es que Abías no era neta. Entonces, Abías sigue su discurso, así que Dios está con nosotros a la cabeza, otra flor, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso para tocar la alarma contra ustedes. Oh israelitas, no luchen contra el Señor Dios de sus padres, porque nada lograrán. Suena mucho como cuando escuchas también gente decir, no, nosotros tenemos la única, santa, verdadera religión que fundó el Señor Jesús. Sale, bro, ok, está chido. Enséñame tu corazón y enséñame tu vida, porque muchas veces todo lo que resuena es eco. En un pecho vacío que no contiene la presencia del Señor. En un espacio vacío de repetir y repetir y hacer eco de lo que otros dicen, hacer montón, decir, mira, aquí estamos, somos los más santos, aquí estamos nosotros los verdaderos piadosos, sin hechos que lo respalden. Un eco tiene dos características fundamentales: no tiene sustancia propia. ¿Sí? Muy probablemente Abías se está endilgando y adjudicando las obras de otros. Sí, quizás los levitas sí son piadosos y quizás sí hay un remanente fiel al Señor, pero tú no lo eres, Abías.
Entonces tú estás agarrando las flores de alguien más, se hace, como dice el dicho, caravana con sombrero ajeno, no tiene sustancia propia, es un reflejo, es un sonido prestado y al mismo tiempo solo existe en el vacío. Y cuanto más grande y más espacioso es el vacío, más fuerte y claro es el eco. Cuando tú y yo leemos este discurso, dices, este es un verdadero líder. Este es un verdadero hombre de Dios. Habla del pacto eterno con David. Habla de cómo él tiene las credenciales religiosas que lo hacen ser el representante del único legítimo reino que puede haber. No está consciente al mismo tiempo de que Dios separó el reino porque a Dios así le dio su gana para castigar a Salomón. Al mismo tiempo, habla de la fidelidad de Judá al Señor, lo cual puede ser verdad, repito, pero quizás no es su caso personal. Suena como un gigante de la fe, arengando a su pueblo para pelear contra las huestes del mal, pero también sabemos que no es neta. Sus palabras son correctas, sus palabras son poderosas, tiene buena teología, presume su buena liturgia. Quizás si grabamos ese discurso hoy en día se hace viral y todo el mundo le arroja sus coronas como lo hacemos en estos líderes de papel y Dios en su gracia le responde con una victoria milagrosa para acabarla. Entonces el eco resonaba y parecía funcionar. Como muchos cristianos hoy día habla con una teología correcta. Critica con buenos argumentos la vida, el carácter y la religión del otro. Y repito, tiene razón en lo que critica. El elemento aquí que quiero resaltar es que es puro eco, que no respalda con ningún hecho lo que él está diciendo con sus palabras. El gran teólogo Jonathan Edwards nos advirtió del peligro que existe de manejar fluidamente un lenguaje religioso muy profundo, pero que este lenguaje no se ancle en nada. Él lo catalogó dentro de 12 señales que él las llamó señales no concluyentes o señales sospechosas. Señales que a veces uno dice, porque esta persona habla muy espiritifláuticamente, seguramente es un hombre piadoso, ¿sí? Y nosotros damos por hecho, habla así. Me acuerdo una vez en un congreso, yo le digo, llego y pues, al registro, ¿no? Buenas tardes, señora. No se dice buenas tardes, se dice Dios le bendiga. A su vez, entonces yo pensaba para mis adentros que esa persona tiene una mayor conexión con Dios, ¿no? Que es como más espiritual. Esa señora en ese momento se levantó 2 centímetros del piso por encima de mí. No, se dice buenas tardes, se dice Dios le bendiga. Como si, bueno, el tema es, vamos, somos expertos en enarbolar un lenguaje religioso y dice Edwards, te recomiendo ese libro, se llama Los afectos religiosos. Bueno, ese es el tip del día. Una persona puede estar llena de conversación sobre sus propias experiencias. Comúnmente hacen hincapié en ellas en todas partes y en todas las compañías. Cuando sucede así, es más una señal oscura que buena, tal como el árbol que está lleno de hojas rara vez da mucho fruto. El examen en la vida de Abías es, tienes unas hojas muy verdes, muy bonitas, pero así como el Señor fue y buscó una vez fruto en una higuera que estaba verde y frondosa, no se encontró nada en la vida de Abías. Sigue diciendo Edwards, los afectos falsos son mucho más dispuestos a declararse que los verdaderos, porque la naturaleza de la religión falsa es la de hacer apariencias, como sucedía con los fariseos. Lo falso es más escandaloso que lo verdadero. Lo falso es más extrovertido. Lo falso a veces parece convincente, pero no soporta ni siquiera un análisis riguroso. Un análisis somero y superficial pronto nos dice, esto es puro rollo. Esto es pura labia y no hay un fruto que lo respalde. Entonces, amados, se nota.
Dile al que está así sentado contigo. Dile, se te nota. Se nota cuando no es neta. Primera de Reyes 15:3 nos recuerda cuál es la neta de este personaje. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor como el corazón de su padre David. Antes dice el autor de Primera de Reyes, anduvo en todos los pecados de su padre Roboam. Todos. O sea, ni siquiera hubo ahí nada. ¿Ves? Entonces, todo este discurso era pura basura. Los deberes observados mantienen nuestra reputación, decía el puritano John Flavel. Los deberes secretos mantienen nuestra vida. Él observaba un vocabulario piadoso. ¿Sí? Le alcanzó para liderar a este pueblo de 400,000 guerreros a echarse a 800,000 guerreros rivales. Sí, Dios le dio una gran victoria, pero los deberes secretos son los que mantienen nuestra vida. El Señor está interesado en lo secreto, en lo privado. Nuestra relación con el Señor se construye en lo secreto, en lo privado. Sí, los fariseos eran tremendos oradores, tremendos diezmadores, tremendos hombres. El Señor Jesús les dice en Mateo 6, les alaba la forma en cómo ellos oran, pero lo hacían para ser vistos por las personas. Les alaba la forma en cómo ellos ayunan, mismas razones. Les alaba la forma en cómo ellos diezmaban. Tremendos ayunadores, tremendos oradores, tremendos diezmadores, todo para ser vistos de las personas. Todo para mantener una apariencia de piedad que siguiera con la sinfonía escandalosa de este eco vacío, que no tiene el menor sustento en la realidad. Dios, en su misericordia, le dio la victoria. Sí, leemos en 2 de Crónicas 13:15 al 22. Te voy a leer versículo 17 nada más. Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza y cayeron muertos 500,000 hombres escogidos de Judá. Enseguida nos dice que sí, humillaron a los israelitas, le dieron un gran golpe a Jeroboam, a su ego, lo debilitaron. A partir de ahí Jeroboam ya no se levantó y terminó muriendo. Sin embargo, versículo 21, Abías se hizo poderoso, tomó para sí 14 mujeres, creo que Salomón puso la vara muy alta, entonces ya su nieto ya no pudo con sus alcances, su papá tuvo como 40 y tantas, ahora el nieto nada más tiene 14, entonces ya se andaba acabando también el varo para mantener tanta gente, me queda claro. Abías se hizo poderoso, tomó para sí 14 mujeres, 22 hijos, 16 hijas, y es todo lo que sabemos acerca de él. Excepto una cosa, Primera de Reyes 15:3 saca a la luz el pacto. El pacto que Dios hizo con David. Entonces, mi querido Abías, muy chido tu discurso y todo, pero ¿qué crees? Esa victoria es pura gracia de Dios, brother. Esa victoria es así un regalotote, porque Dios es fiel a sus palabras. Y porque Dios dijo, yo amo a David y voy a hacer un pacto con él, y está ya en la tercera generación de descendientes de David. Y están pa'l perro, pero Dios dice, yo soy fiel a mis promesas. Muchas de nuestras victorias que nos apantallan, que siguen a estos lapsus, a estos grandes eventos, a estos grandes chispazos, son aparentemente la credencial y la confirmación de que Dios está con nosotros, o que hemos hecho algo digno de agradarle y ahora Él nos está recompensando. Él me recompensa por mi fidelidad. Él me recompensa porque no le niego delante de los hombres. Él me recompensa. Este ego religioso, no, amado, es pura gracia. ¿Y sabes qué es lo hermoso de la gracia? Que nos pone a todos en el mismo rasero. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Le decía Pablo a los Corintios. Y si te fue dado, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Si la gracia elimina toda la jactancia, nos pone a todos en el mismo rasero. Esa gracia hermosa que provoca que ningún pecador esté en una categoría tan oscura y tan alejada de pecado que el amor de Dios no lo pueda alcanzar y que de pronto la luz del evangelio no pueda resplandecer y lo pueda transformar. Esa misma gracia le alcanza al justo o al que se cree justo y que cree que por sus méritos ha logrado enarbolar una relación con Dios que le permite ciertas libertades, que le hace especial. No, amados, muchas de nuestras victorias es un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo del pacto que Él hizo consigo mismo. Del pacto que firmó la sangre de su Hijo Jesucristo. Son el resultado de las oraciones de esos dos poderosos intercesores que tenemos delante del Señor. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ambos intercediendo por sus hijos. Y las victorias que queremos traer y presumir y decir el Señor está conmigo por esto, a veces nada más son el resultado de la mera misericordia de Dios. Tú las quieres presentar como tuyas, tú las quieres presentar como algo para qué jactarte. El Señor luego te va a demostrar que tú no tienes la posibilidad de enarbolar esas victorias por ti mismo. Dios puede concedernos momentos de gracia, momentos de grandes eventos, momentos de grandes chispazos, pero no se complace en una vida superficial. Punto número 2, segunda de Crónicas 14:2. Aquí vamos a ver el contraste. Aquí se pone interesante, porque Abías, para acabarla como medidor de su infidelidad, reina nada más 3 años. Me hace ver que no solamente era hablador e hipócrita, probablemente fue un muy mal rey por lo corto de su reinado. Porque hay un patrón consistente en todos los libros históricos y las historias de los reyes. Tan malo como sea el rey, tan corto es el reinado, a menos que Dios quiera mantener ese rey para juicio de la nación. Porque hay un par de excepciones. Pero no nos adelantemos. El tema es un reinado corto, es al mismo tiempo prueba junto con lo que dice Reyes y junto con el cambio de nombre de que este tipo era puro eco. Pero siempre hay alguien que sí es neta. Siempre el Señor provee de su gracia estos grandes contrastes que nos animan, que nos inspiran, que nos enseñan, que nos impulsan. Segunda de Crónicas 14:2 vamos a ver cómo Asa entra en escena. Y caray, ya nos tocaba uno bueno. Tenemos leyendo desgracias 4 semanas. Digo, por fin vamos a leer a alguien decente. Abías durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo Asa reinó en su lugar. Lo primero que leemos de Asa es: el país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Lo segundo que leemos me encanta, porque cuando leí estas dos palabras dije, esto es todo el sermón. Abías habló, versículo 2, Asa hizo. Si se te va a olvidar todo el sermón, memorízate esas dos palabras, porfa. Asa hizo, y riman para que no te la quiebres tanto. Asa hizo. Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque quitó los altares extranjeros y los lugares altos. Destruyó los pilares sagrados. Derribó las aceras. También ordenó a Judá que buscara al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá. Vemos una progresión de lo más superficial a lo más interno. Al mismo tiempo, y bajo él, el reino
estuvo en paz. Segunda vez que hablamos de la paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. El escritor hebreo de la época no tenía signos de puntuación, puras consonantes, imagínate eso, para comunicar una verdad. ¿Qué hacía entonces para enfatizar un resultado benéfico como este? Repetir. Y todo lo que tú veas que en un grupo corto de versículos se repite es algo importante para ti. Es algo que tú tienes que prestarle atención. Yo estoy viendo un resultado que se repite. Paz, 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 paz. ¿Por qué? Porque Asa hizo, porque no habló. Porque Abías presumía de la religión correcta, pero Asa practicó la religión correcta. ¿Sí? Porque Abías, jamás leemos de él que haya buscado los ídolos de la tierra y los haya echado para abajo. Asa sí lo hizo. Podemos durar, amados, toda la vida hablando sin hacer lo que necesitamos hacer. Toda la vida con tu verborrea y tu vocabulario religioso y tu apariencia de piedad. Dale. El tema es que nunca te vas a encontrar en una posición donde el Señor te favorezca con su paz, porque sí, aunque hay momentos de la vida donde la cosa se pone brava y hay que entrarle al toro por los cuernos y entrar desde la victoria y pelear contra cosas o situaciones, no es la vida y no es la regla general que nos las pasemos de bronca en bronca. No, es de victoria en victoria, pero no de bronca en bronca. Y una vida emproblemada es el reflejo de una vida que no se ha consagrado por completo al Señor. Y no disfruto de la tranquilidad que debería de disfrutar porque sigo teniendo los ídolos bien puestos en su lugar, pero la boca bien suelta para seguir con mi verborrea religiosa, dando apariencia de piedad. Dios le dio paz, prosperidad y estabilidad, porque su vida estaba alineada con la voluntad divina, derribó ídolos. La forma detallada como se describe, y otra vez es un poco repetitivo, ¿por qué no nos dice quitó todo? No, nos habla de una intencionalidad de su corazón, de decir dónde empezamos, ¿no? Hasta dónde se corrió esta podredumbre de la idolatría en el pueblo y cómo le vamos a hacer para quitarla. Bueno, se activa Asa y es intencional en localizarlos y en destruirlos. Los destruye por completo, derribó ídolos y además ordena al pueblo buscar al Señor y confiar en Él. Y claro que no es lo mismo dar un discurso bien padre cuando tienes a 400,000 guerreros que tienes que motivar, ¿sí? O sea, en medio de la batalla, pues nos entra lo valiente y en medio de la batalla es fácil hacer este tipo de declaraciones que luego nuestra vida no sostiene, pero al mismo tiempo tú ves en Asa, él ordena buscar al Señor. Y Asa también es un buen orador. La diferencia es que tira menos verbo y tiene más integridad. Porque Asa no está invitando al pueblo a hacer algo que él no hace. Asa evidentemente hace estos cambios porque algo se produce en su corazón. Cuando Asa realiza todas estas maniobras, algo ya está pasando en su corazón. Ahora vemos un pequeño discurso de Asa en 2 de Crónicas 14:7. Por tanto, Asa dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra aún es nuestra porque hemos buscado al Señor nuestro Dios, lo hemos buscado y nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Y me encanta esta poderosa progresión que veo aquí. Hay una búsqueda, hay una paz, pero la paz no los deja ociosos. Porque ese es el problema cuando Dios pelea nuestras batallas y cuando disfrutamos sus bendiciones. Somos súper comodinos y súper ociosos en decir, ya tengo paz, ya fregué. No,
En tiempos de paz edificas, porque no todo es andar resolviendo problemas. En tiempos de paz recibimos visión, recibimos propósitos. En tiempo de paz podemos tener una visión más amplia y más clara de para qué estamos en este mundo. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? ¿Por qué buscamos la paz? A veces buscamos la paz por comodidad, pero la paz justamente tiene por fruto el poder edificar cosas y construir cosas en nuestra vida. ¿Para qué me sirve la paz? No para quedarme ocioso ni cómodo, sino para ver qué edifico. Edifico torres, renuevo esto, quito aquello. Hay una intención tan frontal y tan transformadora en la vida de Asa, y vemos este patrón: búsqueda, paz, edifica y prospera. Y los términos son importantes, y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Porque normalmente dejamos la búsqueda de la prosperidad para el principio y luego la búsqueda de Dios al final y luego a ver qué pasa con la paz. Porque si en el objetivo de alcanzar mis metas me llevo al traste la paz de mi vida o de mi hogar o de mi entorno, a veces parece un sacrificio digno de pagar, ¿no? Cuando los factores están desordenados. Pero los factores importan e importan bastante. Yo busco a Dios. El resultado de la búsqueda de Dios es una paz. El fruto de la paz es que yo pueda edificar. Yo pueda hacer más cosas. Evidentemente puedes hacer más cosas en paz que en guerra. Y el resultado de edificar bajo la dirección de Dios, disfrutando de su paz, es prosperar en términos integrales. Todo prospera. Todo en mí está prosperando. Hacia alrededor entonces puedo ver que otras cosas sigan prosperando. Búsqueda, paz, edifica, prospera. En ese estricto orden, porque alteramos el orden, se pudre toda la ecuación. Pero tengo una inquietud antes de seguir avanzando. Tengo una inquietud de que por años repetimos terminología y vocabulario religioso que luego no le explicamos a la gente, y luego la gente no entiende a qué se refiere el pastor con buscar a Dios. A ver, levanten la mano. No se crean, mejor no la levanten. ¿Qué es buscar a Dios? Porque a lo mejor alguien dice, bueno, pues, ¿dónde se perdió Dios? ¿O por qué lo tengo que buscar? Es omnipresente, ¿no? Él está en todos lados. Te viene un niño de la calle. Ah, no, bueno, eso es Adrián. Él lo ve en todos lados, ¿no? Él no necesita buscar a Dios. ¿Qué es buscar a Dios? ¿Por qué debemos de buscar a Dios si Él es omnipresente, no? Si Él se ve en un niño de la calle, ya pues. La Escritura nos invita a buscar a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él nos invita a buscarlo. Busquen al Señor y su fortaleza. Primera de Crónicas 16:11. Busquen su rostro continuamente. Salmo 27:8, este se lo sabes. De ti dijo mi corazón, busquen mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. ¿Y qué es el rostro del Señor? Dios tiene rostro, lo puedo ver. Simboliza su presencia, su favor, su cercanía. Tú abandonas la periferia de los que conocen acerca de Dios y te adentras con este acceso VIP que te da la sangre de su Hijo Jesucristo, puesta en la cruz del Calvario precisamente para derribar la barrera que nos separaba, para reconciliarnos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Dios no está sentado más para sus hijos en un trono de ira. Entonces yo puedo acercarme a ese trono de gracia con confianza. Entonces, cuando yo me acerco a Él, vivo en una comunión íntima con Él. Ya no es un acceso general desde lejos. Yo tengo el acceso VIP o el access hasta el camerino. Como decía el Señor, como decía el salmista David, mejor es un día en tus atrios, ahí en lo más íntimo. David decía, yo prefiero estar un día ahí que 1000 fuera de ellos. Ahí, en cortito, en lo cercano.
Eso es buscar el rostro de Dios. Es el rostro de Dios la expresión de su presencia, su favor y su cercanía. Es el rostro de Dios una metáfora, sí, una metáfora de una comunión íntima con el Señor. ¿Qué necesito para buscar a Dios? Primero, en mi corazón, humildad. ¿Cómo empezamos todos los miércoles orando con reverencia? Puestos los ojos en Jesús, ¿no? Empezamos en Él. ¿De qué es digno Dios? Porque Dios es digno. Independientemente de que te ande cargando el payaso, Dios es digno. Independientemente de que andes batallando económicamente, Dios es digno. Independientemente de que tu equipo le vaya mal la próxima semana y toda la temporada, Dios es digno. ¿Es? Entonces esperamos en Él con confianza y esperamos con humildad. Y en base a esa humildad nos acercamos al Señor. Y así empezamos todos los miércoles. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Arrepentimiento. Inmediatamente respondemos: ¿de qué pecado necesito apartarme? La santidad de Dios, entre más me acerco yo a su luz, más van a quedar expuestas algunas faltas. Aquella persona que nunca se da cuenta de sus errores es porque no se está acercando a la luz. Discurso superficial de Abías. ¿Sí? Sí, yo me acerco nomás, pero cuando me empiece a encandilar y cuando me empiece a echar en cara lo que verdaderamente soy, no, ya me quedo aquí mejor. Está más bonito el discurso. Qué bonito es el Señor, amados. Cómo disfrutamos de sus bendiciones. Gracias, Dios, por tu presencia. ¿Cuál presencia, bro? Si no la conoces, no estás, no te interesa, no la buscas. ¿Ves? Palabras que no se sostienen con la vida. Humildad, arrepentimiento, persistencia en el corazón. Pastor, es que no siento nada, por eso necesitas persistencia. Persistencia. Busquen su rostro continuamente. ¿Qué más? Ya cómo le hago hacia afuera. ¿Qué prácticas espirituales me dicen que estoy buscando al Señor? Yo no puedo decir que estoy buscando al Señor si no estoy orando. Igual, el orden importa bastante. El orden es crítico para que yo o varios podamos decir, no, pues es que esta persona está buscando al Señor. Oración, meditación en su palabra, adoración, obediencia. Así en ese orden. Si alteramos el orden, entonces otra vez se pudre toda la ecuación. ¿Por qué? Porque si yo estoy únicamente meditando en su palabra, yo no estoy apoderándome de esas verdades para que transformen mi vida. Usted puede aprender un montón de versículos y repetirlos de memoria, pero no orar esos versículos los hace superfluos. ¿Ves? Si yo incorporo primeramente la adoración, ¿qué es lo que ha hecho la iglesia los últimos 25 años? El concierto. La iglesia está deprimida, el concierto. La iglesia anda fría, el concierto. Ponga música de la parejita de moda, del grupito de moda, y con eso se le espantan todos los demonios, ¿no? Y chanza y sí, eso nos deja en el mejor lugar como un Saúl que le hablaba a David nomás para que le espantara a los demonios. Pura adoración. Es que pongo música. ¿Y qué oras con la música? No, pues oro la música. Bro, déjaselo eso a una persona que está en sus primeros pasos gateando en el Señor. Tú ya estás viejo, bigotón, diría mi mamá. Ya estás viejo, bigotón, y andas con esas cosas. 14 años el morro, y así me decía mi jefita. Y luego para acabarla nunca me salió bigote. Yo creo que por eso no me salió bigote, porque mi jefita me decía. Pero bueno, ya estamos viejos. Tú necesitas algo más, amado. Ya déjate del conciertito, de la musiquita. Es que no siento a Dios. Sí, no sientes a Dios porque, o sea, ¿cómo te digo que estás con instrumentos de primaria queriendo resolver álgebra, bro? Sí, estás ahí con, ¿cómo se llaman las que quedan los niños? Las regletas, ¿no? Con las regletas para cálculo diferencial. No sé ni qué es una regleta, la he visto. Y cálculo diferencial, ni me quiero acordar. Solo sé que fue así el infierno para mí. El tema es,
¿Por qué mi vida espiritual está estancada? Porque eres un bebé. O sea, eres un bebotote, así grandote con pañal. Entonces, el tema es oración sincera, meditación en la palabra, adoración, obediencia. Si no jala algo, me regreso y repito. Recuerden, persistencia. Pero si yo estoy orando y estoy meditando, el Señor me va a dar algo que hacer. Eso que hacer es al mismo tiempo lo que yo ofrezco en adoración. Porque normalmente lo que el Señor me da a hacer va a ser aquí algo que mate la carnita de adentro. Va a ser algo en lo que mi carne no se complace. Pero esa es mi ofrenda. Ese es mi sacrificio. Eso es buscar al Señor. ¿Cuál es el resultado de la búsqueda? Porque sí podemos poner metas y sí podemos plantearnos expectativas. Lo primero que vamos a encontrar, amados, es su paz. Lo segundo que vamos a encontrar es su dirección. Lo tercero que vamos a encontrar es transformación. ¿Cómo friego con esto? El orden de los factores importa mucho. Los hallazgos son importantes. Tú no vas a ser transformado si no tienes paz para construir tu vida. Tú no vas a tener una dirección si tu mente no ha sido renovada. Si el Señor me está dirigiendo, ¿a qué, bro? Ya me la sé. Voy a hacer lo que siempre has hecho. A confirmar. ¿Ves? Si el Señor no ha renovado tu mente y tu corazón, el que sigue dirigiendo eres tú. No te hagas. Su paz es el elemento principal. La búsqueda de Dios es una actividad trinitaria. Yo busco el rostro del Padre, pero porque lo he conocido, dice el Señor Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pastor, pero nunca vi a Jesús. Sí, pero es metafórico, pero yo puedo ver el corazón de mi Señor, de mi Salvador, plasmado en los evangelios. Yo lo puedo ver así, perfecto, su corazón tierno, compasivo. Amado, el Señor te tiene un buen de paciencia. Y no te está llevando la cuenta de la paciencia que te ha tenido. El que viene a mí, yo no le echo fuera. No, es que el Señor está alejado de mí, neta. Porque yo lo que veo en el que viene a mí, yo no le echo fuera, es que yo me quedo afuera porque no voy a Él. Y no descansan mis cargas porque no voy a Él. Yo veo un corazón compasivo, profunda y escandalosamente compasivo para mi necedad. Para todos nosotros, Abiames, hay un corazón compasivo para transformarnos en un Asa. La expresión buscar a Dios tiene dos connotaciones muy profundas. La primera y la que vemos aquí en Asa es Darash. Darash significa buscar con intención, entender y consultar. Darash es el que tiene una duda, el que tiene una incógnita y necesita resolverla. Y va a las fuentes correctas para resolverlas. Otra vez, porque si mi duda es de cálculo, no voy a consultar las obras de Platón en filosofía, amados. Si me captas. Si la duda es de mi corazón y de mi espíritu, entonces voy a aquel que escudriña mi corazón. Y aquel delante del cual quedan expuestos todas mis intenciones. Entonces, Darash es inquirir, es investigar, es estudiar cuidadosamente, es escudriñar, es buscar. Primera de Reyes 22:8 habla de consultar al Señor. Esdras 7:10 nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Estas son connotaciones de Darash. Hay un compromiso de el corazón. Es no solamente un acto intelectual, ¿sí? Hay un compromiso de buscar y de alinear mi vida con los hallazgos que voy descubriendo.
porque yo busco para saber y para reaccionar con eso que voy encontrando, si no soy nada más un investigador bíblico, ¿no? Que hay muchos, y muchos investigadores y eruditos bíblicos son más incrédulos que el peor de los que andan afuera, porque han dedicado toda su vida a lo mecánico y jamás han hecho lo que sigue, la otra connotación de buscar, bakash. Bakash es el anhelo de encontrar y de poseer algo. ¿No te pasa? Yo soy medio obsesivo cuando se me pierde algo. De verdad me roba un chorro la paz que se me pierda algo importante, unas llaves, un papel, algo que se me pierde me pone así como de pelos. De por sí el Señor está transformando eso, pero bueno. Entonces, hay un anhelo de encontrarlo porque hay una incomodidad de no tenerlo. Bakash es el anhelo de encontrar y de poseerlo, de estar otra vez en la presencia de alguien, de estar otra vez en posesión de algo, buscar algo, a alguien con el deseo de encontrarlo, solicitarlo, requerirlo. Lo más importante, asociarme con él. El Señor es tu socio en la medida que lo busques y en la medida que para que lo que te quieres asociar sea su voluntad. El Señor no se va a asociar con tus carnalidades y con tus torpezas ni con tus discursos vacíos. El Señor se asocia con el corazón sincero que busca destruir ídolos y remover lo que sea necesario ser removido. ¿Dónde encontramos bakash? Salmo 27:8, cuando dijiste busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, bakash, buscaré. Deuteronomio 4:29, pero desde allí bakash al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la guía de Dios, es buscar no solamente la guía de Dios, sino es buscar a Dios mismo. Bakash lleva una carga emocional. Bakash implica deseo. Bakash implica un corazón que está inquieto hasta que se encuentre con el Señor. Bakash es lo primero que necesitamos entregarle al Espíritu Santo para que modifique, porque ninguno tiene el deseo de buscar al Señor. Dice Romanos 3 que no hay quien busque, no hay quien entienda. Es decir, no hay bakash y no hay darash sin la asistencia del Espíritu Santo. Sin la asistencia del Espíritu Santo, nuestras mentes que aún luchan con el pecado adentro de él, van a encontrar puras tonterías. Deseo, necesidad, en resumen entonces, bakash, buscar el rostro de Dios por un anhelo de el corazón. Darash responde al clamor de quiero saber lo que tú quieres que haga. Bakash, Dios, yo quiero estar contigo. Les dije que les iba a definir. Yo no entiendo cosas que no puedo definir. Es una acción deliberada, intelectual y de la voluntad que nace de un corazón que anhela tanto la guía de Dios como su presencia. Nadie está apuntando, pero lo voy a repetir para la anécdota, para YouTube. Es una acción deliberada, intelectual y de la voluntad que nace de un corazón que anhela tanto la guía de Dios como su presencia. Punto número 3. El contraste definitivo entonces. El momento de gloria de Abías versus la vida de entrega de Asa. Porque Asa hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Asa hizo, no habló. Hizo y luego habló. Se puso en acción y luego, con un discurso más corto y lleno de integridad, impulsó a la transformación de toda una nación. La vida de Abías es el eco impresionante
y la de Asa es la sustancia silenciosa. El contraste final entre ellos nos enseña una de las lecciones más importantes. No te dejes guiar por el momento de gloria. Procura una vida de entrega. ¿Cuál es el atractivo peligroso del momento de gloria? Que muchas veces nuestra identidad se define por un solo momento espectacular. ¿A qué me refiero con el momento de gloria? Una victoria milagrosa contra todo pronóstico. Fue un momento intangible del poder de Dios. La oración contestada en el último minuto y a la hora cero. La provisión que llega en el último segundo. La experiencia emocional, lo que yo le llamo el síndrome del congreso, del retiro, de la conferencia, llámale como le llames, es el síndrome post, eso. El síndrome post, instituto, diagonal, seminario bíblico, diagonal, me fui de misiones a Tangamandapio. Es eso. Sí, es lo que resulta. El peligro es construir una identidad espiritual basada en el momento, no basada en el proceso. Asa hizo. Y Abías también hizo. La diferencia es que uno actúa de adentro hacia afuera y otro está simplemente siguiendo el plan de Dios, disfrutando la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, pero no hay una evidencia de transformación. No nos convirtamos en cristianos de eventos, de momentos. La eventitis es una de las itis y de los males más latentes en la iglesia de hoy. Está la iglesia fría, hazle un evento. Está la iglesia dividida, hazle un evento. Está la iglesia deprimida, hazle un evento. Tráele al concierto y a la banda. Está la iglesia dividida, busquen al Señor. Está la iglesia vacía, busquen al Señor. Está la iglesia fría, busquen al Señor. Amado, tengo desde los 7 años que el Señor me salvó. Y no es como que tenga, wow, las tantas experiencias, pero ya he visto demasiada agua correr debajo del puente. Demasiados eventos. Demasiados retiros, congresos, campamentos, encuentros de avivamiento. Demasiada agua ha corrido debajo del puente. Gente que tiene quizás todavía lo doble o lo triple. El tema es que siempre he observado ese patrón. El cristianismo de eventos no es sustentable. Juegan más en nuestra contra que a nuestro favor. El atleta que gana una medalla de oro, amados, el día de mañana tiene que correr otra vez al gimnasio. El que verdaderamente se quiere esforzar, el día de mañana todavía tiene otra meta que alcanzar. Hemos llegado a una edad de oro en los deportes donde el deportista ha preferido los logros a lo largo del tiempo que el único campeonato. Y así puedes ver el contraste entre un Maradona talentoso y un Messi que ha sido consistente. Entre muchos que se conforman con el ansiado título, se suben en el título, se vuelven locos por el título, pero no hubo un legado de nada. Y espiritualmente estamos en la misma disyuntiva. Y recuerdo las palabras de Pablo, justamente diciéndole en Corintios, 1 Corintios 9:24, él dice: disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido llamado a enseñar a otros, termine yo mismo siendo descalificado. Pablo delante de la santidad de Dios ve cosas. Pablo, que fue un gran discursista, un gran escritor. Pablo, que podía enarbolar profundos discursos teológicos de 3 horas que dormían a la gente igual que aquí, pero que al mismo tiempo Pablo se ve delante de la santidad del Señor y dice: yo tengo que disciplinarme todos los días porque yo mismo puedo quedar descalificado. Y si Pablo tenía que esforzarse, y si el gran, joven y brillante Timoteo
tuvo que ser exhortado con aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Por qué tú y yo pretendemos que un evento y un chispazo ya es suficiente? Y vamos a vivir de él toda la vida, amados. Hay tantas iglesias, ministerios, hombres de Dios anclados en un momento, y es tan triste escuchar eso. Platicas con ellos una vez y se tienen que regresar 20 y tantos años en el pasado para recordarte lo que hizo Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Pero siguen viviendo de las rentas y las misericordias que son nuevas cada mañana, y lo nuevo que Dios tiene para ti, y las promesas que hay que alcanzar, y todo lo que el Espíritu Santo aún puede santificar en nuestro corazón. No, traigamos el concierto. Tráete a la bandita de moda para que se te quite lo atarantado. No, busca al Señor, porque el contraste es una vida de entrega. No es un evento, es un proceso. Y el proceso es largo, es demandante. El proceso te doblega. Porque dices, ya avancé, para darte cuenta 3 doritos después de que no habías avanzado tanto. El proceso es una continua humillación a la que no estamos dispuestos a sujetarnos. Porque necesitamos sentir que ya lo hicimos. Necesitamos sentir que no hay más algo por qué esforzarnos y que ya me puedo dedicar como jubilado del Evangelio. ¿Cuántos jubilados del Evangelio de aquí? Levante la mano, no se crean. Quitar los ídolos de nuestro corazón un martes por la mañana, hacer lo bueno y lo recto en una decisión de negocios el jueves siguiente, buscar al Señor cada día, no solo cuando hay una crisis. El Darash y el Bakash juntos, siempre permanentes. Amado, ¿qué te está hablando Dios hoy? Tú y yo podemos dominar el lenguaje cristiano. Abías tuvo un momento de gloria. Asa tuvo una vida de fidelidad. Abía tuvo a Dios en la boca. Asa lo tuvo transformando su corazón. Vamos a brillar por segundos con palabras o vivir toda la vida con frutos de obediencia. Porque el lenguaje cristiano cualquier niño lo domina. Ya mi hijo de 9 años medio lo mastica, ¿ves? O sea, no requiere tanto tiempo. No requiere tanta teología. Podemos experimentar la gracia y la victoria en momentos puntuales y confundir eso con una relación genuina. Amado, haz una auditoría de tu corazón. Tus acciones de lunes a sábado respaldan lo que cantas y dices el domingo. ¿Qué ídolo necesito quitar? ¿Qué lugar alto necesito derribar? Necesito acercarme al Señor e inquirir en Él. Investigar en Él, desearlo a Él. Pastor, no tengo el deseo. Exactamente, por eso necesitas la asistencia del Espíritu Santo hoy. No tengo la constancia, exactamente, nadie la tenemos. Por eso necesitamos la asistencia del Espíritu Santo todos los días. El único consejo práctico con el que te quiero dejar es: define tu búsqueda. Define lo que estás buscando. Define la respuesta que necesitas. El atributo de Dios que quieres experimentar. Define eso que necesitas añadir a tu fe, como dice 2 de Pedro capítulo 1. ¿Qué necesito añadir? Define tu búsqueda. Y amados, no quiero dejarlo nada más en palabras. Vamos a buscar al Señor ahorita. Ponte de pie. Hagan grupos pequeños y vamos a orar audiblemente. Ya, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Por qué no quiero dejarte con el concierto? Ay, qué bonito canta. Hagan círculos y ciérrenlos, no me estén viendo ya. Hagan círculos y ciérrenlos. No te vas a quedar nada más con la bonita melodía que cantan los muchachos.
Te paso un tip. ¿No sientes el deseo? Comunícalo a tus hermanos porque no eres el único. Hey, oren por mí, ¿sabes? No siento el deseo. Y quizás está bien cañón porque mi vida está mal, pero no quiero buscar a Dios. No tengo el interés. No tengo el tesón y la constancia para decir aquí hasta que encuentre. La verdad es que no involucro a Dios en mis decisiones. Que oren por ti por eso. Amado Dios, queremos poner este tiempo corto, sí, Padre Santo, pero de calidad. Espíritu Santo, asístenos en este inicio de una búsqueda. Espíritu Santo, ayúdanos a quitar esos ídolos que nos siguen robando la paz. No creas que la falta de paz te hace el guerrero de Dios al que le da sus peores batallas. La falta de paz es falta de búsqueda, amado. Señor, queremos buscarte y encontrar. Tengo un anhelo de transformar mi situación, pero no lo he logrado. Sigo sin paz, sigo sin dirección, sigo sin sabiduría. Amado Dios, queremos encontrarte y experimentar tu rostro, un sentir de tu presencia más profundo. Dejémonos de diagnósticos, amados. Lo que necesito es buscar al Señor y punto. Encuéntranos, amado Dios. Encuéntranos arrepintiéndonos primeramente de lo que ha obstaculizado nuestra búsqueda en otros años. Si ha sido falta de interés, si ha sido cualquier otro pecado. Hoy quiero entregarte mi corazón otra vez y consagrarlo para ti otra vez, amado Dios. Transforma mi ecosistema, transforma mi vida. Bendícenos con tu rostro en esta mañana, Dios, en esta tarde ya. Bendícenos con tu presencia, amado Dios. Que eso es lo único y lo más importante por lo que estamos aquí todos juntos. Por lo que estamos dos o más reunidos. Que tú estés aquí. Estés aquí de una forma más evidente. Estés aquí de una forma más tangible, amado Dios. Queremos experimentarte. Inquirir en tus atrios. Te necesitamos, Dios. Despierta a los corazones dormidos, Dios. Anima a los corazones desalentados. Exhorta a los corazones indisciplinados. Consuela al corazón quebrantado y levanta su espíritu para que deje de vivir del quebranto y conozca la victoria que tiene en Cristo. Sigan, no se cansen. Me encantaría escucharlos yo a ustedes. Que esto sea una colmena de abejas zumbando a toda la potencia. Abre tu boca, amado. Estás en el lugar correcto para hacerlo. ¿Quién te va a juzgar? Nadie. Nadie te va a limitar. Abre tu boca y clama al Señor. Necesito encontrarte. Dios, perdona mis discursos, mis ecos vacíos.
Dícenos con tu paz, amado Dios.